Vamos a estar meditando esta importante pregunta de mucha reflexión. Es la primera pregunta que nosotros encontramos en la Biblia. La primera pregunta que Dios hizo al hombre según las Escrituras. ¿Dónde estás tú? Esta es la pregunta que estaremos meditando a la luz de las Escrituras. En el contexto de esta pregunta que vamos a estar meditando en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, en el contexto vemos nosotros cómo Adán y Eva habían violado la ley divina, la ley de Dios, habían desobedecido, habían pecado, en otras palabras, porque el pecado es transgresión de la ley de Dios. Por lo tanto, Dios los había puesto en el Edén, en el paraíso, y les dijo que no iban a comer de un fruto que estaba en medio del huerto. Sin embargo, la historia nos dice que Adán y Eva pecaron, desobedecieron, fueron engañados por Satanás. Y es ahí donde vamos a analizar que entonces Dios les hace esta pregunta: ¿dónde estás tú? Y esta pregunta no es de ignorancia porque Dios lo sabe todo, sino es un llamado a la conciencia para examinar nuestra posición espiritual, para ver si el hombre es capaz de reconocer su pecado, para que salga de eso que está tratando de huir de su presencia, que está tratando de ocultarse de él, y que busque el arrepentimiento y la restauración. Ese es el propósito de esta pregunta que vamos a estar leyendo en Génesis capítulo 3, versículo 6 al 10. Vayan conmigo a la palabra de Dios. Si tienen ustedes ahí a la mano la Biblia impresa o de forma digital o aquí en pantalla, ustedes van a poder comprobar y confirmar lo que vamos a estar explicando y leyendo. Dice la palabra de Dios: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Aquí es donde encontramos esta pregunta que estamos analizando como título de este mensaje. ¿Dónde estás tú? Y como hemos dicho hace un momento, el propósito de esta pregunta es para concientizar al hombre, para que reflexione, para que haga un autoanálisis, para ver su condición espiritual, para que reconozca, para que busque la reconciliación con Dios y se restaure. Esta pregunta es una pregunta lleno de amor, de misericordia, porque la paciencia de Dios y la bondad de Dios es para, con el fin de que el hombre pueda meditar, reflexionar, reconocer, arrepentirse y buscar el perdón de su falta.
Esta pregunta no es de ignorancia, es para mostrar que Dios nos está dando una y otra oportunidad. Por eso Él quiere que cada ser humano, que cada persona pueda reflexionar en esta pregunta que Dios hace. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde? En primer lugar, vamos a ver de cómo es que estos hombres, los primeros, Adán y Eva, cuando ellos desobedecen a Dios, se dan cuenta, dice la Biblia, que sus ojos fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos. Y cuando oyen la voz de Dios que se paseaba en el huerto, dice el versículo 8 que ellos se escondieron de la presencia de Dios. ¿Ellos qué? Se escondieron de la presencia de Dios. ¿Cómo es que el hombre, en lugar de reconocer su falta, en lugar de asumir y hacerse responsable de sus actos, qué es lo que se le ocurre? Quiere huir de la presencia de Dios, quiere esconderse de la presencia de Dios. Sin embargo, estimados, déjeme decirle a la luz de la Biblia que no te puedes esconder de la presencia de Dios. No te puedes esconder. Nadie de nosotros puede huir y esconderse de la presencia de Dios. Dice la Biblia, Génesis 3:10, cuando él escucha esa pregunta llena de bondad, de amor, tratando Dios con el hombre para que medite en lo que ha hecho, reconozca y se arrepienta y busque el perdón. Pero él contestó lo siguiente: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Él dice, pues me escondí porque tuve miedo al oír tu presencia, al oír tu voz. Tuve miedo. Y ese miedo es causa por el pecado. El pecado quiere intimidar a la persona y piensa que la voz de Dios es con el fin de condenarlo, de destruirlo. Dios no es así. Dios con su amor quiere darle una y otra oportunidad al hombre. Y por eso es que le dice, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que yo dije que no se comiese? Dios estaba esperando ese momento en que el hombre dijera, sí, Señor, me he descuidado, he sido engañado, he cometido esta falta, he pecado contra ti, he pecado. Reconozco mi rebelión. Eso esperaba Dios. Cuando nosotros leemos en una de las parábolas del Nuevo Testamento acerca del Hijo Pródigo, ahí vemos realmente el carácter de Dios en cuanto a esta situación, de cómo Dios, el Padre, siempre estará esperando ese momento en que nosotros podamos volver en sí y reconocer nuestras faltas, que estamos pecando delante de Dios y que necesitamos un cambio, un arrepentimiento genuino. Es lo que necesitamos y es lo que Dios espera de nosotros. Sin embargo, el hombre, en lugar de reconocer su falta, los que han estudiado saben que empezaron a justificarse, a excusarse, a buscar pretextos. Pero estamos viendo aquí en primer lugar de que no te puedes esconder de la presencia de Dios. Los ojos de Dios están en todo lugar. ¿A quién vamos a engañar?
¿De quién nos vamos a ocultar cuando pecamos? Sí nos podemos ocultar de ciertas personas en este mundo, pero de Dios. ¿Quién puede esconderse de la presencia de Dios? Proverbios capítulo 15, versículo 3 dice la palabra: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. No solamente a los buenos, ni solamente a los malos. La palabra de Dios dice que los ojos de Dios están en todo lugar. Nadie puede esconderse en ninguna parte. Jeremías 23, 24 también dice: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Nadie puede esconderse de la presencia de Dios, ni a donde uno quiera ir, porque ahí Él nos ve. Él está ahí. Por lo tanto, ¿para qué vamos a seguir con esa mentalidad de huir de la presencia de Dios, de escondernos? Lucas capítulo 8, verso 17 dice lo siguiente: pues todo lo secreto tarde o temprano se descubrirá, y todo lo oculto saldrá a la luz y se dará a conocer a todos. Es que uno piensa que el estar pecando es algo que nadie se va a enterar en algún momento. Dice la Biblia, Dios lo está viendo todo principalmente. Dios está viendo todo lo que hacemos, lo que pensamos, lo que hablamos. Dios está viendo todo. A veces uno piensa que se puede esconder de algunas cosas, pero dice la palabra de Dios, tarde o temprano todo se va a descubrir, todo va a salir a luz. No hay crimen perfecto, aun cuando pareciera que son los hombres más inteligentes de la maldad, de la injusticia, y que han hecho un buen plan para poder llevar a cabo el pecado. Tarde o temprano va a salir a luz, dice la Biblia. Hebreos capítulo 4, versículo 13. No hay nada creado en el mundo que se pueda esconder de Dios. Todo está desnudo y expuesto a su vista. Es a Él a quien tendremos que rendirle cuentas de nuestra vida. Por esa razón nadie puede huir ni esconderse de la presencia de Dios. Aunque Adán y Eva pensaron que podían lograr eso, aunque ellos pensaron que Dios no podía traspasar eso, ellos al final se dieron cuenta y aprendieron la lección, que nadie se puede esconder de la presencia de Dios. Y muchas veces nosotros en la actualidad seguimos teniendo esa mentalidad de que hay que esconderse para pecar. En algunos casos y en otros ya deliberadamente, con mucho libertinaje, sin vergüenza, sin modestia, sin ningún temor, sin ningún respeto. Pero aún cuando uno quisiera ocultar su pecado, tarde o temprano va a salir a luz. Porque de Dios no nos podemos esconder. Y Él ha dicho, tarde o temprano voy a sacar a luz tales acciones, tales pecados. Esta pregunta de mucha reflexión, una pregunta que está llena de amor, de bondad, de misericordia, de gracia, porque lo que Dios espera
con esta pregunta es que el hombre pueda reconocer su condición espiritual, pueda reconocer que ha fallado, que ha pecado, que pueda buscar la reconciliación, que pueda buscar el perdón, y Dios estará presto y dispuesto para perdonar. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero qué triste es que uno busca otras alternativas pensando que es la solución. Por eso, en segundo lugar, es importante reconocer tu pecado y dejar a un lado las excusas, los pretextos. Génesis capítulo 3, versículo 11 y 12. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Una pregunta más. Una pregunta más para ver si en esta segunda oportunidad el hombre podía volver en sí y reconocer su falta delante de Dios. Y no había ninguna respuesta positiva de acuerdo a lo que Dios quería oír. Y viene una tercera oportunidad. ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? ¿Has comido del árbol del que yo te dije no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás? Una vez más, Dios está dándole la oportunidad al hombre, y como hemos dicho en el principio, no es una pregunta de ignorancia. Dios sabe todo, sabe lo que había pasado. Sin embargo, Él espera que el hombre por sí mismo reconozca su falta, y Él quiere ayudarle con estas preguntas de autoanálisis. Pero ¿qué respondió el hombre? Versículo 12. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. No es mi culpa. En otras palabras, está tratando de culpar a Dios porque dice, la mujer que me distes, yo estaba muy bien solo, pero esa mujer que tú me diste fue la que viene y me engañó. O es la que me está provocando hoy en día. Es la que me está tentando a pecar. Yo no quiero pecar, pero es ella la que causa el problema. Muchas veces culpamos a nuestra compañera o a nuestro compañero de nuestras malas acciones. Muchas veces cuando pecamos, estamos tratando de culpar a alguien por nuestro pecado. Y Adán se está metiendo en un grave problema porque en lugar de reconocer su falta, está tentando a Dios diciendo, la mujer que me diste me engañó y comí. Y cuando Dios habla con ella, al ver que él no tiene ni siquiera un arrepentimiento en su corazón, en su vida, entonces Dios le da ahora a la mujer la oportunidad de que vuelva en sí. Pero la mujer también dice, pues la serpiente me engañó y comí, culpando al diablo. Hoy en día pasa lo mismo. Hay muchísimas personas excusando sus faltas, sus errores, sus rebeliones, sus pecados. Siempre están tratando de culpar a alguien. A veces a alguien en la familia, a alguien en el trabajo, a algún compañero, algún amigo, alguna persona en el mundo. Siempre estamos buscando culpables, pero no somos capaces de reconocer que somos nosotros los que estamos fallando, pecando delante de Dios. Muchas veces empezamos a poner muchas excusas, muchos pretextos, y no meditamos en que no podemos engañar a Dios de ninguna manera.
Dios sabe todo. Dios nos ve. ¿Por qué tengo que empezar a buscar culpables cuando la Biblia misma dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que cada uno conforme a su deseo, a su concupiscencia, es atraído y seducido, y es ahí donde nos lleva a dar luz el pecado. Y el pecado siendo consumado produce la muerte. Todos, por nuestros malos deseos, empezamos a pensar mal, a desear el mal, luego lo decimos, lo expresamos y lo hacemos al final de cuentas. El pecado es progresivo y autodestructivo, pero luego empezamos a excusarnos que no es nuestra culpa, no es mi culpa, la culpa es de alguien más y no somos capaces para enfrentar y asumir nuestras responsabilidades. Por lo tanto, reconoce tu pecado y deja las excusas, porque ante Dios no vamos a poder ganar con estas cosas, con estos pretextos, justificaciones falsas, excusas, porque Él lo sabe todo. Él escudriña nuestro corazón, aún lo más profundo. No vamos a poder engañar a Dios. Necesitamos ser conscientes de esto y reconocer nuestra condición espiritual. Dice el salmista David allá en el Salmo 51:3, reconozco que he sido rebelde, siempre tengo presente mi pecado. David también quiso justificar su pecado en su momento cuando también recibió preguntas muy parecidas a estas, reflexiones muy semejantes, porque Dios siempre está tratando de ayudar al hombre a volver en sí. Sin embargo, cuando David se da cuenta que no podemos engañar a Dios ni escondernos de su presencia, David dice, es preferible reconocer. Y no es que sea la única opción. Puede tomar la opción de reconocer o bien puede seguir huyendo y escondiéndose de su presencia, porque Adán y Eva lamentablemente no reconocieron sus faltas en ese contexto. Prefirieron las excusas. Por lo tanto, reconocer no es la única opción. Es una opción y es la mejor opción. Sin embargo, usted es libre de tomarla o de rechazarla. La invitación de Dios con todo su amor y con toda su bondad es que reconozca. Esa es la invitación. Reconozca su condición espiritual como David. Y voy a poner aquí este ejemplo que el Señor Jesús puso dentro de sus enseñanzas en la tierra. Lucas 18:10. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Y miren cómo oraba. Te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Miren cómo oraba el fariseo, dice Jesús aquí, en esta buena ilustración que él está haciendo. El Señor enseñó de muchas formas. Y esta es una muy buena enseñanza para reflexionar de cómo el fariseo orando decía, no soy un pecador como los demás. No engaño, no peco, no cometo adulterio.
Para nada soy como este cobrador de impuestos. Y la pregunta es, ¿será que este personaje, este fariseo, está reconociendo sus faltas? ¿Es consciente de su condición espiritual? ¿O se cree perfecto en lo absoluto? Porque a veces el pecado es tan engañoso que nos hace creer que lo que hacemos no es pecado. Eso es lo peor. Cómo el pecado a través del tiempo se ha disfrazado. Se ha disfrazado de tal manera que uno pierde la conciencia, la sensibilidad para determinar y darse cuenta que esto es un pecado porque está en contra de la ley divina, de la ley de Dios. Estamos desobedeciendo la palabra, la voluntad de Dios. Pero como el pecado ha tomado tanta ventaja engañando al ser humano que no tiene ningún pecado. Creer, porque luego hay personas que dicen, pero ¿qué pecado podré tener? ¿Qué pecado puedo tener yo si soy una buena persona, no peleo con nadie, me llevo bien con todos, hago el bien, oro todos los días, leo la Biblia? ¿Qué pecado puedo tener? Este es el problema, dice la Biblia. Además, ¿sabe qué decía este personaje, el fariseo? Dice el versículo 12: ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Eso decía. Él no solo jactándose por su condición espiritual, creyéndose un hombre intachable, perfecto en lo absoluto, enalteciéndose con el orgullo bien puesto en el corazón, pensando que él es superior a los demás, altivo y jactándose de lo que hace. Pero viene la otra parte que Jesús dice aquí: pero el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba. En cambio, golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Vean esta gran diferencia. ¿Y qué dice la Biblia en el verso 14, según Jesucristo? Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. ¿Quiénes son los que se humillan? Los que actúan como este personaje, este cobrador de impuestos, este publicano, que reconocen su condición, reconocen su condición, su estado espiritual. Y no solo reconocen, son capaces de decirle a Dios: ten compasión de mí, ten compasión de mí, ten misericordia de mí. Y ese corazón contrito y humillado es el que Dios no despreciará. Es el que Dios alaba. Es el que Dios le dará la justificación. Es el que Dios perdonará. Pero si su condición, aún estando muerto en el pecado, y lo peor, creerse que no ha pecado, creer que no ha cometido faltas, creer que no hay de qué arrepentirse, entonces está en un gravísimo problema en este momento. Y aunque busque excusas, pretextos, justificaciones, a Dios no podrá engañar. A Dios no vamos a engañarlo. Por esa razón no nos conviene esa opción.
tomemos una buena decisión. ¿Quieres recibir el perdón de tus pecados? ¿Reconoces tu condición? Eres libre para hacerlo. ¿Quieres hacer como Adán y Eva, culpando a otros, buscando pretextos? Bueno, también eres libre para hacerlo. Pero si quieres recibir el perdón de tus pecados, Hechos capítulo 3, verso 19 dice, ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. ¿Quieren recibir el perdón de sus pecados? Porque no nos conviene estar con ese pecado encima, porque las consecuencias son severas. La paga del pecado es muerte, y estamos hablando de una muerte espiritual que nos hace estar destituido de la gloria de Dios, sin perdón, sin esperanza de vida eterna. No nos conviene tal decisión, pero el perdón de Dios es condicional. Es condicional. Aunque hayan muchas enseñanzas, doctrinas que no van acorde a la voluntad de Dios y que propagan de que el hombre no necesita hacer nada, déjenme decirle con claridad que es una falsa enseñanza, porque la Biblia sí dice que es condicional. Y nótese cómo dice Hechos 3:19, ahora pues. No dice aquí que no hagas nada, sino aquí dice arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios. Y esta palabra es clave, arrepentimiento o arrepiéntanse. No confunda el arrepentimiento con el remordimiento, porque hay muchas personas que cuando cometen un pecado, una falta, una ofensa, sienten remordimiento, pero no arrepentimiento. Son dos cosas diferentes. Y aquí Dios nos llama al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Esta palabra arrepentimiento es cambiar de opinión o de propósito. Siempre es un cambio para una mejor vida, una enmienda. Siempre la palabra arrepentimiento estará en el sentido de desear un cambio, porque el arrepentimiento tiene que empezar con el deseo de cambiar, el deseo de cambiar de dirección, de propósito, y luego cambiar de vida. Tenemos que mostrar ese cambio. Tiene que haber frutos de ese cambio que nosotros estamos deseando, que estamos pensando en nuestra mente. Por esa razón, si en este momento en su mente está deseando un cambio, está deseando de cambiar de propósito, de dirección y de vida, quiere llevar ahora una vida de acuerdo a la voluntad de Dios y ya no de acuerdo a los deseos pecaminosos que tenemos, ya no de acuerdo al mundo, a lo que el mundo ofrece, hablando de los placeres del mundo, del pecado, que se promueve cada vez más sin temor. Estamos dispuestos, si está pensando cambiar de vida, eso es precisamente lo que aquí dice, arrepentimiento. Ahora falta que lo demuestre, vuelva a Dios y van a ser borrados sus pecados. Miren cómo dice Hechos 2:38 también hablando de el arrepentimiento, el cual es de vital importancia. Dice la palabra. Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo.
Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Cada uno de ustedes debe arrepentirse. Nótese nuevamente la palabra arrepentirse. ¿De qué? ¿De qué tengo que pensar en un cambio? ¿De qué tengo que cambiar con mis acciones, con mi vida? ¿De qué? De sus pecados. El pecado que es transgredir la ley de Dios, aquello que viola la ley divina, porque Dios nos manda a hacer esto y nosotros hacemos lo contrario, o hacemos las cosas que le desagradan, muchas veces por ignorancia y otras por insensatez, pero ninguna es justificada. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Dice la Biblia, el arrepentimiento sincero, genuino en su corazón. Arrepienta de sus pecados, vuelva a Dios. Y dice una palabra clave, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Nótese que dice, ¿para qué le va a servir esto? Para el perdón de sus pecados. No podemos hacer a un lado tampoco el bautismo. Como hemos enseñado en clases anteriores, hemos enseñado el plan de salvación, que no solamente es el bautizo, necesita oír el evangelio, necesita creerlo, necesita arrepentirse, confesar, confesar que Jesús es el Señor, el Hijo de Dios, y ser bautizado para el perdón de sus pecados. ¿Y qué tan importante es esto? Porque dice Romanos 6, 3 y 4. ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. ¿Por qué es tan necesario la conversión? Lo que Jesús dijo en otras palabras a Nicodemo, nacer de agua y del Espíritu. ¿Por qué es necesario la conversión? Porque es la forma bíblica para que una persona pueda ser transformada a una vida nueva, comenzar una vida nueva en Cristo, espiritualmente hablando. Para que pueda comenzar una vida con el perdón de todos sus pecados, siendo perdonado o perdonada de todos sus pecados. Ahora, si después del bautizo uno se quiere volver a manchar en el pecado, bueno, también cada quien es libre. No es recomendable. Dice la Biblia, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequen, hablando para lo que sigue después. Sin embargo, sí existe la posibilidad de caer aún estando bautizados. ¿Y qué hacer en tal caso? Bueno, la Biblia dice que confesemos nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, como lo dice claramente la palabra del Señor en las cartas de Juan. Cuán importante es que comprendamos también eso, aunque aquí el llamado, la invitación es para todos aquellos que aún no han comenzado una nueva vida en Cristo, que no han sido perdonados de todos sus pecados porque no han obedecido el plan de salvación. Pero hoy la oportunidad nuevamente que Dios hace, ¿dónde estás tú? Ojalá que todos los que nos acompañan aquí puedan estar, o los que están escuchando y que no han comenzado una nueva vida en Cristo, ojalá estuviesen meditando muy seriamente esta pregunta de mucha reflexión que está llena de amor y de misericordia. Porque una vez más Dios dice, ¿dónde estás tú? Porque hay consecuencias, todo tiene consecuencia. Hay consecuencias. Cuando Dios advirtió a estos primeros seres humanos, Adán y Eva, no coman de este árbol, porque el día que coman, morirán. Pero viene el diablo y dice, minimizando el pecado y las consecuencias, les dice, no, no va a pasar nada. Al contrario,
Si lo hacen, serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Así es como el diablo presenta el pecado, con un placer, con beneficios, pero todo es temporal, no dura mucho. Pero la consecuencia, dice la Biblia, morirán. Y esa muerte que vino para estos hombres, no solo entró la muerte física, la muerte espiritual. Porque dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, 23 y 24. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Miren, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Fueron echados del huerto, fueron expulsados del huerto. Dios los sacó. Después de estar en el huerto, en el paraíso, Dios los sacó. Y no los sacó tajantemente, duramente, severamente. Dios no es así. ¿Cómo la gente tiene un mal concepto de Dios? La gente dice que no quiere nada con el Señor porque Él todo condena. Y el Señor no vino para condenar, vino para salvar lo que se había perdido. Porque condenado tú ya estás o ya estabas. Pero Él vino por amor a salvar lo que se había perdido. Por lo tanto, sí hay consecuencias, porque la paga del pecado sigue siendo la misma, la muerte espiritual, destituido de la gloria de Dios. Por lo tanto, estimados, quienes están oyendo este mensaje, ojalá estuviesen meditando en esta pregunta: ¿dónde estás tú? Y todos debemos siempre reflexionar, concientizar cuál es nuestra condición espiritual en este momento, porque no nos podemos esconder de la presencia de Dios. No nos podemos esconder. Tarde o temprano todo va a salir a luz y va a ser peor. Por eso la invitación es: reconoce tu pecado y deja las excusas. Ven a Cristo, busca el perdón, arrepintiéndose de corazón, arrepintiéndose de sus pecados, de sus malas acciones, de su mal proceder, de su mala vida pecaminosa, y venga a Jesús, obedeciendo el Evangelio, obedeciendo el plan de salvación. Porque las consecuencias van a ser severas. Esa muerte espiritual que significa la separación entre Dios y el hombre, destituido de la gloria de Dios, separados de su presencia para un castigo eterno, no es recomendable. Hay escrituras donde dice que ni aun los demonios quieren ir para allá, pero para ellos ya no hay remedio. Sin embargo, ellos están conscientes, pero como nosotros no hemos visto tal cosa, pensamos que no traerá ninguna consecuencia y que no será tan grave como parece. Pero bueno, quiere experimentar eso, como después aquellos hombres llegaron a entender demasiado tarde, o quiere entender a tiempo. Una vez más, Dios está haciendo el llamado a través de su palabra, dándole la oportunidad para ver si quiere volver en sí, para ver si por sí mismo quiere tomar una buena decisión. Si en algo podemos ayudarles, no olviden que pueden comunicarse directamente con este servidor. Que Dios los bendiga y gracias a todos por su fina atención.